Buah. En el video pasado hablamos de cómo nadie ha sabido qué demonios es un samurái y que siempre pensamos que samurái es esto. Si quieres ver de qué va un samurái, ve al video anterior. Pero en el video pasado también dejé sin especificar y dejé muy a medias el problema del kamikaze. Que en realidad no es tanto un problema esto del kamikaze, pero sí es toda una confusión el nacimiento del término kamikaze. Así que empiezo diciendo que kamikaze es una palabra que durante la guerra la armada japonesa no entendía como un piloto que se utiliza a él mismo como un arma. Así que yo soy Eric, esta aquí es Suki Kamikaze y hoy por fin vamos a acabar con el mito del kamikaze. Una mala concepción de estos trazos nacionales o identitarios de ciertos países asiáticos no es algo nuevo, porque como estuvimos viendo en especial en Japón y China, llegamos a reducir a estos pueblos a fundamentalismos del honor. Todo tiene que ver con el honor, así es como lo pintan las películas usualmente en Hollywood. Por ejemplo, el canal History Bros en su video Honor Asiático logró contabilizar que en la película El último samurái se utilizó 26 veces la palabra honor. En Mulan se utilizó 29 veces esta palabra. Y por ejemplo en la película Los 47 Ronin habría sido utilizada 16 veces. Pero cuando se trata del cine hecho por los mismos asiáticos y ellos con un entendimiento acertado de cómo son sus sociedades históricas culturalmente, pues empiezan a dejar de utilizar estos términos que no corresponden como tal a las formas culturales de esos países. Por ejemplo, Akira Kurosawa utilizó en la película Yojimbo la palabra honor solamente 3 veces. Kurosawa también en la película Los 7 Samurai la utilizó solamente una vez la palabra honor. Y en la película de producción china El tigre y el dragón de Ang Lee también se utilizó solamente una vez la palabra. Entonces, la idea de la honorabilidad asiática pues es una cuestión que el mundo anglófono nos ha metido a partir de contemplar a los asiáticos como si esta gente fuera mística y honorable, para señalar precisamente que Estados Unidos es tremendamente incompatible a nivel filosófico con Asia, en especial Japón. Y esta fuerte idea es precisamente así de fuerte porque esa idea nace como propaganda en tiempos de guerra, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿les funcionó esto? Pues por supuesto que sí. Y si esto afectaba la percepción sobre el japonés en general por parte de todo el mundo, pues esto no importaba. No importaba si se extraían ya después lecturas reducidas de quiénes son estos pueblos. Y aquí estoy diciendo mundo anglófono porque ellos son quienes tienen la batuta del cine y cuyas imágenes cinematográficas llegan primero y mucho más contundentemente que cualquier pieza literaria, y son ellos quienes traducen las visiones del resto de Europa que estuvo en contacto con Asia durante el siglo XIX, durante este imperialismo, y sus vinculaciones comerciales, culturales, bélicas e imperialistas. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que los gringos son los que van a poner en sus películas todo tipo de eventos históricos, como es el caso de los colonialismos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo mismo le pregunté a una amiga japonesa que se llama Sakura, miren qué bonita es Sakura, no puedo poner su cara porque pues se enoja y los japoneses no les gusta andarse exhibiendo en las redes sociales, y le pregunté a Sakura si conocía el término kamikaze y me dice, claro que sí, el 99% de los japoneses conocemos ese término. Así que yo le mencioné que me refería al grupo de ataque aéreo y me dijo, creí que hablabas de El viento de los dioses en el libro Nihon Shoki, que es un libro del siglo VII. Pues resulta que kamikaze es la palabra mitológica que se utiliza en la historia para relatar cómo un viento salvó a Japón de una invasión mongola allá en el siglo XIII, cuando este viento divino destruyó la flota invasora en el mar, me parece que es la flota de Kublai Khan. Pero sucede lo siguiente: Japón o nadie en aquellos años debía utilizar el término kamikaze para referirse a los pilotos que se estrellan junto con sus aviones. Quien pone el nombre a estos grupos de ataque es este militar de alto rango del Estado Mayor, Rikihei Inoguchi, y el nombre que puso es el siguiente: Shimpu Tokubetsu Kogekitai. El problema está aquí en cómo se escribe la palabra Shimpu, que se escribe así. ¿Por qué digo que es un problema? Porque estos dos kanjis que estamos viendo en pantalla, que significan Shimpu, también se pueden leer como kamikaze. Ambos significan viento divino y ambos se pueden leer como kamikaze o como Shimpu. Ahora, ¿por qué razón en la Armada Imperial deciden leerlo como Shimpu en vez de
kamikaze. Pues resulta que este militar de alto rango que le pone este nombre a estos grupos de ataque aéreo, Inoguchi, explicaba que sería raro llamar a un humano kamikaze, porque este término refiere al viento que divinidades enviaron para destruir la flota mongola que estaba por invadir Japón allá en el siglo XIII, y precisamente por eso Inoguchi utilizó la pronunciación Shinpu, que sería algo así como los vientos divinos, es decir, el grupo de viento divino. De otra manera, si le ponían kamikaze, sonaría algo así como los milagritos. ¿Cuál fue el problema? Entonces, pues resulta que estos grupos de ataque Shinpu se crean en Filipinas el 20 de octubre de 1944 por el vicealmirante Takijiro Onishi, y el corresponsal de noticias japonés que informaba a Japón de esta nueva movida fue el reportero Masashi Onoda de la agencia de noticias oficial del Imperio de Japón, que se llamaba Domei Tsushin. Y entonces viene algo sumamente curioso, así que hay que recordar que en el japonés tienen 3 alfabetos. Uno de ellos es el kanji, que son ideogramas que se tienen que interpretar, pero tienen otro alfabeto que se llama katakana, que es un alfabeto donde todas las sílabas tienen un carácter asignado. Por ejemplo, las sílabas ka, ke, ki, koku tienen respectivamente estos caracteres, y con sílabas no hay confusiones en la lectura de ninguna palabra porque no se están interpretando. Pero recuerden, justo como acabo de mencionar, que el nombre de estos pilotos, Shinpu, estos pilotos suicidas, estaba escrito en kanji así. Así que este periodista, Domei Tsushin, también envía la noticia a Japón a un periódico, lo envía en un telegrama, pero resulta que este periódico, este diario de noticias, escribe las notas en katakana. Así que para evitar errores de traducción por convertir alfabeto kanji a alfabeto de sílabas katakana, decide desde el origen escribir textualmente la palabra kamikaze en katakana, por lo que en todo el Japón se empieza a utilizar el término incorrecto, y al mismo tiempo, por supuesto, China también empieza a dispersar este término erróneo, así como también posteriormente lo va a hacer los Estados Unidos, incluidas sus figuras de ciencias, como es el caso de Ruth Benedict, que estuvimos hablando de Ruth Benedict en el video anterior, quien de hecho ella hace el primer estudio antropológico estadounidense acerca de Japón. Entonces, aquí resulta que todo el planeta está utilizando el término kamikaze, excepto la Armada Imperial, por haber sido obviamente los que originaron el término correcto, que es Shinpu. Ruth Benedict, en su libro La espada y el crisantemo, asegura que los japoneses llaman a estos pilotos kamikaze. Lo dice así en el siguiente párrafo: los pilotos que dirigían sus pequeños aviones en ataques contra nuestros buques de guerra eran un constante argumento en apoyo de la superioridad del espíritu sobre la materia. Les llamaban el cuerpo de kamikaze, pues kamikaze era el nombre del viento divino que había salvado a Japón de la invasión de Genghis Khan en el siglo XIII al dispersar y hundir los barcos mongoles. Entonces, respecto a este párrafo, lo único cierto aquí es que kamikaze significa eso, viento divino, ese es el significado, y de ahí viene la palabra kamikaze. Pero como ya vimos en la Armada, nadie usaba ese término kamikaze. Nadie está utilizando ese término kamikaze para este tipo de pilotos que no regresan. Entonces, la aparición de estos escuadrones sucede por el decaimiento del poderío japonés sobre el Pacífico, especialmente por la importante derrota que tiene Japón en la batalla del Mar de Filipinas el 18 y 20 de junio de 1944, porque es justamente ahí donde empiezan a quedarse sin pilotos experimentados y sin aviones, además de que a los japoneses se les ocurrió perder un maldito Mitsubishi A6M modelo 21 en Filipinas, en alguna de las islas de Filipinas, que fue de hecho recogido por los Estados Unidos, quienes pues lo estudiaron y emularon su construcción, dando como resultado a este avión que se llama F-4F Hellcat, que es muy famoso, es muy común durante las guerras del Pacífico, y donde esto supuso un verdadero problema para el avión japonés por excelencia, que era el Mitsubishi A6M Zero, porque este avión, basado en el Zero, me refiero al Hellcat, superaba al mismo Zero japonés, ya que a los estadounidenses pues no les interesó mucho la estética como a los japoneses sí, sino lo que les interesaba a los gringos era hacer un pequeño tanque aéreo. De hecho, los japoneses ya en estos años ya tenían problemas de abastecimiento de materiales de construcción, al punto de que ya recurrían a utilizar madera en los soportes y en algunas cubiertas en vez de la aleación de aluminio que utilizaban en la construcción del Zero y de otros aviones, obviamente haciendo estos aviones pues algo muchísimo más endeble de lo que ya era. Es decir, el Mitsubishi Zero siempre fue
fue un tanto endeble porque necesitaban y buscaban esa agilidad y velocidad, pero esto conllevaba problemas como ser sumamente frágil. Sin embargo, aquí también lo curioso es que los mismos japoneses, a pesar de haber perdido la guerra de la forma en la que la perdieron, han basado un tanto sus películas e ideas de pilotos en la visión estadounidense. Esto se debe a que la pauta de la estética cinematográfica de cómo debe verse un avión en vuelo, un avión de la Segunda Guerra Mundial, ha sido establecida por Estados Unidos, aunque lo que estoy diciendo aquí no se debe de confundir con una ingenuidad por parte de los japoneses, puesto que hay, por ejemplo, dos curiosos casos de películas japonesas acerca de estos pilotos, pero repito, son curiosas. Y obviamente me refiero a la película Zero Eterno y Por los que amamos. Ambas películas tienen un tratado parecido. Entonces, en ambas películas muestran el problema que era para el ejército que un piloto Shimpu regresara con vida, y al final, especialmente en la película Zero Eterno, se destaca que la gloria de Japón no estaba precisamente en la muerte, sino estaba en los japoneses vivos. Es decir, que Japón vivo es lo que importa, es decir, las familias, la genealogía, las nuevas generaciones. Y curiosamente esta película Zero Eterno acaba con su protagonista, que se apellida Miyabe, sonriendo por estar a punto de destruir una embarcación de la Marina estadounidense. Esto es el último cuadro en la película. Es decir, en esta película y en muchas de las películas, a pesar de que Japón esté influenciado a través del cine de Estados Unidos completamente, sí destacan un patriotismo muy consciente de que Estados Unidos fue el enemigo, cuestión que la gente, así como malentiende al samurái y a los kamikaze, pues malentiende a Japón también, como si fueran máquinas de honor en vez de ser humanos que tenían preocupación por su propia gente. Ahora, sobre esta exotización de Asia, pues no es la primera vez que el llamado Occidente exotizó a países asiáticos. Tenemos, por ejemplo, un análisis de estas posturas euroestadounidenses en la obra Orientalismo, de una obra de 1978 del autor Edward Said, que es una obra fundamental de la crítica cultural y postcolonial del siglo XIX, que analiza cómo precisamente desde este siglo el llamado Occidente ha construido una visión completamente distorsionada y dominante de Oriente, pero especialmente el Medio Oriente, Asia y el norte de África. Oh, yeah. Said, aquí en esta obra, sostiene que ese Oriente no es una realidad objetiva, sino una invención intelectual y política creada por Europa para definir su propia identidad como europeos, como si fueran ellos las partes racionales, civilizadas y superiores frente a un Oriente presentado como exótico, atrasado, de hecho hasta sensual o completamente irracional. A través entonces de la literatura, historia, cines y las llamadas artes en general, pues países europeos y Estados Unidos estuvieron produciendo un discurso orientalista que pues de alguna manera estaba justificando esta colonización durante el siglo XIX y el control político de esos países. Entonces, Said muestra cómo este discurso siguió influyendo incluso después del colonialismo formal, manteniendo estos estereotipos en los medios, las academias y la cultura popular, etc. Entonces, Edward Said menciona, de hecho, sí, a China y a Japón, pero solamente de forma muy secundaria, porque su análisis principal se centra en el Oriente Árabe Islámico. Pero lo que sí menciona Said respecto a China y Japón es que estos dos no ocuparon el mismo lugar en el discurso orientalista clásico, porque pues estaban mucho más allá del dominio colonial directo europeo, especialmente Japón, que se modernizó y resistió el control occidental de alguna manera hasta que, claro, Estados Unidos pues los abrió a la fuerza. Ahí tenemos el caso del comodoro Matthew Perry, y después Estados Unidos pues los tuvo que controlar otra vez a la fuerza. Edward Said señala que aunque Europa también exotizó a China y a Japón, pues lo estuvo haciendo de una manera más como apuntando a que eran civilizaciones antiguas, refinadas y misteriosas, y no tanto como civilizaciones atrasadas o bárbaras como sí ocurría en el mundo árabe. Entonces, este tipo de orientalismo fue mucho más estético o mucho más cultural. Por ejemplo, pues se puede ver reflejado en el gusto de los europeos por el japonismo o el chinoísmo. Bueno, ahora regresando de nuevo a los pilotos Shimpu, sí podemos ver que hay
hay una notable vinculación entre este piloto japonés y algunas de las actitudes tradicionales de lo que se conoce como samurái, o más acertadamente dicho, bushi. Nada menos, en algunas películas ustedes podrán recordar ver oficiales de todo tipo en el ejército japonés, incluidos los pilotos, armados con katanas, y enseguida vamos a eso. Ahora, en referencia al bushi de los samurái y su vinculación a los pilotos Shimpu, pues sucede que justo antes del comienzo de la guerra, pues se pide a la armada el uso de espadas para los oficiales y comienzan a hacerse estas espadas en masa. Esta espada que se produce en masa se le conoce como gunto y son horrendas. Es decir, el gunto no es tu katana tradicional. Para fabricar en masa este tipo de espadas, pues se requirió de los servicios de un montón de gente, de un montón de herreros, pero muchos de esos herreros no sabían hacer espadas en absoluto y hacían verdaderas porquerías y basura. Incluso por su creación en masa, ni siquiera las empuñaduras se revestían con los tradicionales cordones llamados ito, estos cordones que están aquí, y de hecho no se elaboraba en absoluto nada en referencia a la espada como tradicionalmente se hacía, sino que, por ejemplo, en el caso de las empuñaduras, se hacía en su totalidad en una sola pieza metálica con un molde donde se imprimía y se simulaba el relieve y la textura de la piel de mantarraya y también del hito tejido. Esta de aquí es la piel de mantarraya y esto tendría que ser el hito, pero en este caso de esta porquería ya está valiendo ver. Esta hoja es un verdadero desastre, está hecha mierda, ya ni siquiera huele a aceite. Qué puto desastre. Bueno, es que también estas porquerías, la que trae Suki, pues son de juguete, ¿no? Entonces, señores, no dejen que les pase esto a sus katangas. Y esas empuñaduras se llegaban a hacer en materiales como bronce, cobre u otras aleaciones, incluso de pésima calidad. Entonces, el tipo de espada que se escogió para hacer estos gunto, para estos oficiales en los ejércitos de Japón, es el estilo producido durante el periodo Kamakura. Este periodo va del siglo XII al XV y este estilo de espada se llamaba tachi. Probablemente se escogió este tipo de espada porque es un estilo sumamente lujoso y vistoso y porque el shogunato Kamakura es el primer régimen político militar en Japón, cosa que obviamente reflejaba la corriente política imperial de Japón en esos años 40. Por lo tanto, la espada asociada a la tradición militar japonesa se implanta en distintos rangos militares en el curso del siglo XX, junto con algunas pues otras ceremonias o tradiciones, como es el caso de el uso de este famoso hachimaki o hachimaki, que es la cinta amarrada en la frente usada como amuleto de perseverancia, es decir, quien se lo ponga pues va a poder lograr sus objetivos. Que de hecho el uso de esta cinta, de este hachimaki, no es de uso exclusivo militar, sino también lo utilizan deportistas, cocineros o estudiantes, y que de hecho hasta funciona como regalo al iniciar cualquier emprendimiento. En el caso de los pilotos Shimpu o Tokotai que no regresan, usaban o este tipo de bandas o utilizaban unas bandas con el sol naciente. Otra tradición popular que pueden ver ustedes en películas es el último trago de sake, té o agua antes de despegar a la última misión, así como también podrán ver los tradicionales seninbari, que era o es una pieza de tela con puntos bordados por diferentes miembros de la familia y conocidos a manera de despedida, especialmente mujeres, que esa sí es una tradición muy referencial al guerrero Bushi de los samurái en siglos atrás. Bueno, ya está, ya lárguense a dormir, ya estoy de mal humor y como decía el vicealmirante Takajiro Onishi, compren una Suki. Les voy a dejar el link de compra en el primer comentario y en la descripción. Sayonara.